Bienvenidos a CNN Chile. Hoy nos acompaña el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Canciller, gracias por esta entrevista con CNN. Muchas gracias. Canciller, ¿cómo y considerando qué factores se va a tomar la decisión de pedir o no la incompetencia de la Corte en el caso de la demanda de Bolivia? Se tomará en función del documento, es decir, de la memoria. En este momento hemos comenzado a analizar esa memoria, tiene casi 200 páginas, 2 tomos de anexos, y con los abogados chilenos hemos comenzado ese análisis con el agente, con Felipe Bulnes, el coagente, y luego consultaremos también con los abogados externos. Es decir, tenemos un grupo de asesores de primer nivel que están distribuidos en distintos lugares del mundo. Vamos a consultar con ellos, vamos a tener una reunión con la presidenta para afinar criterios y luego al final del proceso, que durará unos 30 días, quizás menos, vamos a tomar la decisión si se presentan las excepciones preliminares, que pueden ser durante los primeros 90 días de acuerdo a lo que fijó la Corte. A partir del momento en que Bolivia presenta la memoria en La Haya, corren 90 días, es decir, de aquí al 15 de julio podría ser la primera instancia, pero también Chile tendría derecho a presentar las mismas excepciones de jurisdicción de la Corte conjuntamente con la contramemoria. Eso ocurriría a más tardar el 18 de febrero del próximo año. Canciller, ¿cuáles son, incluso más allá de este caso en particular, de esta demanda, cuáles son los pros y los contras de presentar una petición de incompetencia en cualquiera de los dos momentos que usted describe? Porque recordamos que respecto de Perú, por ejemplo, se analizaba y se decía, bueno, es que si nos va mal con la incompetencia partimos con una derrota. ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, en abstracto no hay pros y contras. Todo tiene que ser en función de lo que ha argumentado Bolivia en su memoria. Por eso que vamos a analizarlo muy bien. Si hubiera referencias, por ejemplo, al Tratado de 1904, evidentemente que se fortalece la posición de Chile de hacer esas excepciones preliminares, es decir, de objetar la competencia de la Corte. Pero perfectamente podemos hacerlo con los argumentos de fondo. También uno podría decir, ¿para qué presentar una objeción preliminar si uno va a mostrar sus cartas, las cartas más sustantivas sobre el fondo de la cuestión? Porque aquí lo que Bolivia está pidiendo es que se obligue a Chile a negociar un acceso marítimo soberano con resultados ciertos, es decir, concesión de territorio. Y nosotros tenemos muy buenos argumentos para ir en contra de eso. Si fuéramos solamente a la cuestión de la jurisdicción preliminar, quizás tendríamos que adelantar algunos argumentos que creo que serían más útiles más adelante, pero es una decisión que está por verse. Incluso podría darse una siguiente situación, que dentro de los 90 días, es decir, antes del 15 de julio, presentemos estas objeciones preliminares y la Corte nos diga: sus argumentos han sido muy interesantes, son tan interesantes porque tienen que ver quizás con sustancia, que los voy a resolver, estas objeciones las voy a resolver al final. También ese escenario puede suceder. Así que por eso que tenemos que, con mucha detención y analizando el contenido de esta memoria, hacer la evaluación de cuándo conviene realizar esas objeciones de incompetencia. Canciller, con Perú el gobierno anterior, estando demandado también en La Haya, aplicó una política que se llamó de cuerdas separadas. ¿Es posible tener cuerdas separadas con Bolivia mientras Bolivia nos tenga demandados ante la Corte? Yo creo que sí, porque son dos situaciones distintas. El caso de Perú era una disputa limítrofe y por lo tanto había mucho más en juego para Chile. Aquí es una demanda bastante excepcional por el tema, por estos derechos supuestamente expectaticios que argumenta Bolivia, y porque es muy excepcional que se presente un caso así ante la Corte. Y evidentemente aquí Chile no está arriesgando una cesión de territorio, no hay una disputa limítrofe. Estando ese caso, además yo me acuerdo que la presidenta Bachelet un día mencionó que con Bolivia hay que tener una relación inteligente. Y yo creo que eso va muy en la línea de buscar el tener una relación que pueda ser lo más provechosa posible en términos de integración económica, integración física, cooperación cultural, científico-técnica, fitosanitaria, turística. De modo que yo creo que en el caso de Bolivia hay que continuar buscando grados de cooperación independientemente de esta demanda que nos
evidentemente nos pone en una situación de decirle a Bolivia, respecto a su aspiración marítima, evidentemente tenemos que excluirla de cualquier diálogo, porque ustedes, Bolivia, lo han instalado este tema en La Haya. Entendemos, por ende, que mientras estemos demandados no se conversa el tema de la salida al mar, que era el punto 6 de la agenda de 13 puntos. Pero la puerta de entregar soberanía a Bolivia en una salida al mar, ¿está cerrada para siempre o solo por ahora? Está cerrada para siempre. Ese ha sido el planteamiento de Chile y casi hipotético lo que usted pregunta, porque hoy día lo que hay es una demanda de Bolivia en contra de Chile en La Haya, demandando soberanía. Por lo tanto, eso está fuera de cualquier cuestión. Está cerrada para siempre, no hay ninguna posibilidad de que nunca Chile y Bolivia puedan llegar a un acuerdo por el cual se les ceda soberanía marítima a Bolivia. Uno quizás nunca debería decir nunca, pero la posición de Chile hoy, y ha sido así por mucho tiempo, es que Bolivia no tiene derechos y por lo tanto una demanda como la que se ha planteado es absolutamente inconducente, probablemente va a ser muy larga, posiblemente, va a ser muy onerosa para ambas partes y ciertamente va a ser improductiva porque no va a llegar al objetivo que ellos pretenden. ¿A qué se refería usted cuando mencionaba que aparte de la sustancia jurídica y del camino jurídico había que agregarle también el camino diplomático en esta demanda? ¿Es una demanda que solo se va a jugar en lo jurídico o es una demanda que también tiene un componente político y comunicacional importante? Tiene un componente político y comunicacional muy importante. ¿Por qué? Porque esta demanda no tiene sustento jurídico por parte de Bolivia. Aquí se está tratando de confundir expectativas, aspiraciones con derechos. Se está tratando de decir que las negociaciones múltiples que ha habido a través de la historia de Chile con Bolivia, buscando otorgarle una salida al mar a Bolivia, han creado derechos. Y eso es, francamente, no tiene ningún sentido, porque en las relaciones internacionales los estados entran en negociaciones muy a menudo sobre muchos temas y en el curso de una negociación se hacen ofertas. Pero si esas negociaciones fallan, no llegan a buen término, de ninguna manera crean derechos u obligaciones, porque si fuera así, ningún país estaría dispuesto a negociar nada, porque si negocia y hace un ofrecimiento, pensaría que entonces voy a estar después obligado a cumplir con algo que por razones diversas puede haber fracasado. De modo que eso no tiene ninguna base y por eso entonces que Bolivia ha buscado enfatizar los elementos políticos y comunicacionales de un país agredido, de un país que no ha tenido solidaridad, una serie de componentes que nosotros vamos a responderle, porque la historia tiene muchos bemoles, tiene muchos ángulos y nosotros vamos a clarificar cuál ha sido la historia y vamos a también presentar nuestros argumentos a la comunidad internacional. Con este precedente, canciller, de que Bolivia haya usado como argumento para alegar derechos expectaticios la disposición de Chile a dialogar en el pasado, ¿es posible, una vez que esta demanda se acabe en la Corte, es posible revivir una agenda como la de los 13 puntos que también incluía una conversación o un diálogo sobre este tema? Bueno, pero eso es ponerse en situaciones hipotéticas, no sé lo que va a pasar. Yo prefiero llegar a ese punto para pronunciarme. Hoy día lo concreto es que tenemos ante nosotros una demanda de Bolivia y eso a lo que conduce es a excluir de la agenda de 13 puntos que en el primer gobierno la presidenta Bachelet propuso, que incluía un debate sobre la cuestión marítima, a excluir ese punto que era el punto 6 de la agenda de 13 puntos y dejarlo de lado. ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro? No sé. Francamente sería especular lo que puede suceder en un juicio o lo que puede suceder en la relación bilateral de aquí a 2, 3, 4, 5 años cuando este juicio eventualmente se llegue a resolver. ¿En qué momento no sé si descompusieron, pero en qué momento dejaron de ser tan óptimas, que es una palabra que se usa mucho en diplomacia, en qué momento dejaron de ser óptimas las relaciones con Bolivia? Se lo pregunto porque al comienzo del gobierno de Michelle Bachelet hubo buenas relaciones, no sé si tanto más al final, pero ¿usted atribuye al anterior gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera,
un enfriamiento en las relaciones? ¿Le atribuye responsabilidad a ese gobierno o no? Yo creo que sería injusto atribuirle responsabilidad. Aquí hubo momentos, situaciones que derivaron, de hecho, en un deterioro de las relaciones bilaterales bajo la anterior administración. Pero creo que no corresponde aquí apuntar con el dedo quién tuvo más culpa. Yo creo que aquí los procesos políticos, diplomáticos, son mucho más complejos, y lo importante es que la administración del presidente Piñera respecto al tema de Bolivia tuvo una actitud y una política, una perspectiva de Estado. Y nosotros siempre hemos valorado eso, y hemos valorado además que las personas cercanas al presidente Piñera hoy día tienen la misma actitud respecto a la administración de la presidenta Bachelet. Respecto al tema de Bolivia, somos uno solo. Tenemos unidad de criterios, no hay diferencias, y creo que eso es lo que le corresponde a un país cuando tiene que velar por sus intereses fundamentales. Canciller, respecto a este tema del enfriamiento de las relaciones entre Bolivia y Chile, Carlos Ominami, que es parte precisamente del Consejo Asesor en este tema, dijo que el punto de quiebre fue la cooperación de Chile con la DEA para capturar al general Sanabria, al ex zar antidrogas de Bolivia. ¿Fue ese un error de Chile haber cooperado con la DEA a espaldas del presidente Evo Morales? Yo he escuchado esa interpretación, la interpretación se lo dejo a los analistas. Yo lo que tengo que lidiar es con realidades concretas. Independientemente de lo que haya pasado en el pasado, lo concreto hoy día es que estamos en una situación de un claro divorcio con Bolivia respecto a su aspiración marítima. ¿Qué es lo que fue, qué ocurrió para ese deterioro? O si eso no hubiera ocurrido, igual hubieran presentado la demanda. Difícil decirlo, y esa sería mera especulación. Canciller, aunque estemos demandados en La Haya, ¿Chile sigue estando disponible para ofrecer relaciones diplomáticas a Bolivia aquí y ahora, como dijo el expresidente Ricardo Lagos? Bueno, yo creo que las relaciones diplomáticas tienen que ser el producto de un proceso. Y yo creo que en esto el dicho que no hay que poner la carreta ante los bueyes es bastante idóneo, porque en definitiva hay una relación compleja con Bolivia, lo ha sido siempre, y ahora es más compleja aún porque está esta demanda. Plantear el tema de las relaciones diplomáticas en este momento creo que sería ir en contra de lo que es el clima bilateral. Ojalá pudiéramos reenfocar las relaciones con Bolivia en un sentido constructivo. Yo quisiera la mejor de las relaciones con Bolivia. Le tenemos aprecio, un país vecino, siempre lo será. Yo le tengo aprecio al presidente Evo Morales, un aprecio personal, un respeto personal a él y a su gobierno. Y quisiéramos que fuera distinto, que tuviéramos relaciones plenas. Con él tengo confianza, una cierta confianza personal. Hemos jugado fútbol unas 6 veces a través del mundo, y hay una cierta simpatía, que supongo que es mutua. Pero eso no significa que uno pueda dejar de lado los temas de Estado y los intereses nacionales. Así que, claro, me gustaría que hubiera relaciones diplomáticas, pero quizás eso sea un tema muy largo en el horizonte. Pero solo para aclarar el punto, canciller, esa oferta que le hizo el presidente Lagos y que se ha hecho repetidas veces, ¿sigue arriba de la mesa o no está arriba de la mesa en este momento? Se hizo en su momento, no ocurrió, menos va a ocurrir ahora, ¿no? Por lo menos en el corto andar. Canciller, en 1986 usted escribió un libro en que describía que a raíz del aislamiento en el cual vivía la dictadura, el régimen de Augusto Pinochet apoya una resolución en la OEA en la que, valga la redundancia, se apoyaba una salida al mar con soberanía para Bolivia. Usted antes y posteriormente, y además en ese libro, critica esta resolución de la OEA. Pero más allá de que usted la critique, a nivel jurídico, esta declaración del pasado, de los años 80 de Chile, ¿le da derechos o jurídicos o expectaticios finalmente a Bolivia que puedan transformarse en un argumento válido? ¿Le da derecho? Bueno, en ese momento yo critiqué la postura boliviana y critiqué más aún esa resolución de la OEA. Pero ese tipo de resoluciones de la OEA o cualquier organismo internacional no da derechos. Lo que da derechos son los tratados. Eso es lo que vale en las relaciones internacionales. Además, la OEA, las resoluciones de la OEA no son obligatorias, son recomendaciones. De modo que no se puede concluir a partir de una resolución, sea de la OEA o de Naciones Unidas, una obligación. Las obligaciones existen porque las partes negocian y llegan a concluir un tratado. Más aún cuando se trata
de límites. En el derecho internacional, los tratados de límites tienen una protección reforzada, porque se trata de darle estabilidad a las fronteras. De otra manera, la situación internacional puede ser muy volátil, así que de ninguna manera puede concluirse que de ahí se derivan derechos. Canciller, hablemos de otros temas